Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Ayer se realizó la asamblea abierta de afiliados y simpatizantes de la Unión Cívica Radical, tal como lo habíamos anunciado con Graciela Agostinelli. Vamos a hablar ahora con uno de los representantes de la Unión Cívica Radical en el Consejo Escolar en este caso, y además también participante de este encuentro. Está en línea Néstor Correa. Néstor, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien. Néstor, bueno, una reunión que contó con la presencia de varios referentes del radicalismo de todos los tiempos. Contanos cómo se desarrolló esta asamblea. Sí, bueno, la asamblea estaba pautada para 7:30, empezamos un poquito después, pero realmente por lo menos en mi parte y todos los concurrentes, pudieron manifestar que estaban contentos, algunos sorprendidos por la cantidad de gente que había, más de 50 personas, además de la mesa, y obviamente a cargo de su presidente Graciela Agostinelli. Yo un poco me tocó ser moderador, y se dio de manera tranquila, cordial, o sea, hubo debate, hubo exposición, no se votó nada porque no era un poco la idea de en esta reunión, esta primera asamblea. Lo que sí, si alguien dejaba algún tema o algo, o algún mensaje o que quería algún tipo de votación, bueno, se iba a hacer en los afiliados, pero no surgió, cada uno pudo decir lo que le pensaba. Un poco hicieron algunos hincapié en lo que había pasado en la anterior interna, otros hablaron de futuro, y obviamente tuvimos el aporte de varios referentes, como vos lo decías, como César Peña, Dr. Rabasi, Pedro Goldenberg, Otto Sutari, Nito López, Tomás Pedicino, bueno, la parte de evolución también Pablo Pérez Caldo, que estuvo presente, Andrea Lunch, la ex concejal Juliana Sanz, bueno, digo, a nivel general, con mucho público, referentes, militantes, y seguramente no se olvidan de algo, pero quería destacar que hubo de todos los sectores, y creo que todos festejamos que se puedan discutir distintos temas. Hubo, y no quiero ser el intérprete de lo que fue la asamblea, pero sí, de alguna manera, las conclusiones apuntaron a llevar la discusión sobre si el radicalismo, qué piensa hacer en el 2023, que la interna lo que fue la interna pasada tiene que servir de aprendizaje, obviamente. Algunos optaron por decir, bueno, eso ya hay que olvidarlo, pero que sirva para lo de adelante. Algunos dijeron internas sí sirven, otros dijeron internas no sirven, como se vienen dando. El exintendente, el último intendente radical, que es César Peña, dejó su experiencia y en varias oportunidades pudo hablar de lo que fue el gobierno radical. Entonces, creo que la conclusión, antes de hablar de cualquier personalismo o candidatos o candidatas, hay que hablar de un proyecto político, y ahí es donde creo que estuvo basada, o por lo menos fue el eje central de esta primera asamblea, que no va a ser la última, ya se está hablando de una nueva. Además de esto, de las asambleas, decir que todos los martes, ahora que el horario del martes se va a hacer reuniones abiertas, como se venían haciendo los lunes, bueno, ahora se van a hacer los martes, y mucha gente que estuvo ahí también se entusiasmó para participar en esas reuniones abiertas, así que creo que mostró un radicalismo vivo, esto potencia, y como vuelvo a reiterarte, la idea es armar un proyecto político. ¿Por qué? Porque se plantearon necesidades de definiciones, es decir, bueno, ¿qué queremos como radicalismo? ¿Qué queremos como el Estado? ¿Cuánto Estado queremos? ¿Cuánto Estado municipal queremos? ¿Qué queremos hacer con los caminos rurales? ¿Qué queremos hacer con la salud? ¿Debe ser privada? ¿Debe ser un acompañamiento de ambos, de lo público, de lo privado? Bueno, hay un montón de temas. El tema de lo que es la planificación de Pehuajó a futuro, se está trabajando en una ordenanza vieja, bueno, un montón de cosas que ex concejales actuales, ex intendentes, referentes, candidatos, precandidatos pudieron, legisladores también, ¿no? Pudieron expresar lo que con su experiencia y su mirada, lo que les pareció.
Néstor, decías la posibilidad de internas sí, internas no. ¿Cuál fue la mirada global de lo que fue la interna? Porque digo, en su momento fue bastante conflictivo el hecho de llegar a una interna con candidatos radicales en distintas listas, si bien ya había pasado antes también. Uh-huh. Sí, en principio hubo de las dos miradas, de decir, bueno, la experiencia nos dice que las internas no sirven, no ayudan, porque quedan dolidos y son votos que se pierden, y por otro lado, la mirada de la interna sí, porque potencia, porque pone activo el partido. Bueno, serán cosas que habrá que definirlas. Lo que sí creo que como conclusión esto de un proyecto político pues es fundamental. Uh-huh. No quiere decir que ahora se arranque con un proyecto político, pero sí fue la mirada del exintendente César Peña de decir, bueno, necesitamos un proyecto para enamorar o acercar, o utilicemos en la palabra que querramos, pero tenemos que volver a acercar a esas familias radicales que se han hecho ahí de otros lados, que con historia han estado en el partido. Entonces también se le dejó esa misiva o ese mandato a la mesa de seguir haciendo estas asambleas, pero acercando a esas familias, a esos apellidos radicales que tienen que estar, y tienen que estar todos. Creo que la Convención Nacional también empezó por ahí, haciendo un raconto de lo que había sido el suceso de la Convención Radical, donde están representados todos los sectores y hay unidad. Bueno, desde ahí creo que un poco se empezó a charlar y como te digo, fue por ese lado, del tema de armar un proyecto político. Y el proyecto político, ¿por qué me vuelvo a referir? Porque por lo menos fue muy interesante, porque el último intendente radical nos ponía este ejemplo. Nosotros cuando tuvimos un gobierno radical teníamos 800 empleados municipales. Hoy tenemos 1.800 empleados municipales. Entonces tenemos que ver si el Estado municipal es 1.000 veces más eficiente con esos 1.000 empleados. Ahí está donde tenemos que poner, y no estamos hablando de despidos, ni nada de eso, digo, eficiencia. Tomamos personal, hemos crecido obviamente como ciudad, pero tenemos que ver todo eso, tenemos que definirnos como espacio político y hablarle a la gente de lo que queremos hacer para el futuro. Obviamente que hablar en este caso de candidaturas es como demasiado frívolo, estar fuera de agenda, y nos parece, o me parece a mí más importante, hablar de este tema, un proyecto político. ¿Qué vamos a hacer si si tenemos un intendente radical, que eso por lo menos en mi parte que es lo que queremos? Uh-huh. Y así lo ha expresado la Convención, y así lo expresaron varias partes o la mayoría, por lo menos de lo que se escuchó, que se quieren candidatos radicales. A partir de ahí, si vos no tenés, si es una cáscara de una persona sola, no tenés equipo, no tenés nada. Y vuelvo a lo que decía en un momento, no es que ahora se arranque con un proyecto. La mesa y distintos referentes, hemos tenido reuniones estas semanas con médicos, con gente de seguridad, con gente de salud. Entonces, eso es también hablar y en pensar un proyecto político para todos. Néstor, antes de seguir, yo no sé si estás en manos libres o algo está teniendo un sonido extraño y es importante escucharte claro. Por ahí si podés acomodarte un poquito mejor, y si estás en manos libres, desactivarlo para que se pueda escuchar un poquito más claro. Pero en el mismo lugar, no me he movido. No bien. Me he movido. Así hay un ruidito raro, digo, por ahí estabas con manos libres. No. Esta participación de aquellos que fueron nombres del radicalismo de otros tiempos y que lograron llegar a lugares como el caso de César Peña, Pedro Goldenberg, Rabasi, Zuccari, se me ocurre por mencionar algunos, habla de la incorporación a la actividad política directamente, habla como asesores, digo, en calidad de qué esas presencias en esta reunión. Voy a utilizar palabras que se utilizaron ahí, uh-huh. Y cortame si no me escuchas, pero trato de no moverme del lugar donde estoy. Ahí está muy claro. Bien, lo que digo, palabras que utilizaron eso. Estamos para colaborar, somos un soldado más y lo hacemos de nuestro lugar de militante. Y alguno dijo, no estoy para ningún tipo de candidatura. O sea que desde ahí lo hacen. Uh-huh. Los que lo manifestaron por lo menos lo hacen de ahí. Y acá un poco cuento lo que pasó. Sí. Seguramente si usted tiene oportunidad de mañana o en estos días charlar con la presidenta Graciela Agostinelli, le dará su mirada también, pero por ahí fue la cuestión. O sea, por lo menos estos referentes importantes que yo creo que es como que
muchas veces se dice hay que escuchar a nuestros abuelos, hay que tener en cuenta nuestra historia. Bueno, ahí está, no estoy hablando de abuelos de por vejez, sino digo, tenemos que tener en cuenta nuestra historia, qué hicimos. En nuestro gobierno radical implementamos el presupuesto participativo, el intendente rendía cuentas de viáticos. Bueno, hay cosas que se hicieron en el gobierno radical que hoy en día no se están haciendo. Tenemos que discutir eso, tenemos que empezar a pensar un proyecto político. Por eso creo que esas personas son muy importantes, con sus aciertos y con sus errores. De ahí hay que aprender, hay que revalorizar, hay que además ayornarlo a estas épocas. Obviamente no podemos estar hablando de un radicalismo viejo, fuera de época, pero también tenemos un comité de provincia con gente joven, como Maxi Abad, con su hermano Mirada, con Erika Revilla, y se están hablando de candidatos como Carolina Rosada, joven en Martín Tetaz, joven en Lustó, y así tenemos un montón, el mismo Manes. O sea, estamos hablando de una renovación. En esa renovación no podemos olvidarnos de nuestra historia. Bien. Si bien decías, no son tiempos de hablar de personalismos, pero sí la convocatoria en su momento y cuando la hizo la presidenta del comité, Graciela Agostinelli, hablaba de esta posibilidad de escuchar a aquellos que sí quieren ser. Estos referentes que ya tuvieron su oportunidad, expresaron la idea de acompañar desde afuera. ¿Hubo quienes se presentaron con la intención de ser candidatos, ya sea en cargos legislativos como ejecutivos? No fue un tema que se trató en la asamblea. No es un tema que haya surgido de ninguna de las partes. Sí se habló que una parte de Juntos, y acá también pongo muy importante que por lo menos lo que se habló, lo mucho o lo poco, porque algunos temas que se rozaron pero no fueron profundizados, el tema de estar en Juntos, obviamente nuestra Convención Nacional lo ratificó y digamos siempre más que nada adentro de Juntos, con más presencia radical y liderando espacios. Eso creo que es los alineamientos generales. Pero no fue el tema de decir, bueno, yo quiero ser tal cosa, yo quiero ser tal otra. Si se hubiera llevado, si hubiera dicho, bueno, votemos tal cosa, o no fue por ahí, por lo menos esta primera asamblea. Esta primera asamblea, reitero, tenía esa orientación, o sea, en temas, sí hablar de futuro, del radicalismo, qué queremos, y a partir de ahí habrá 1, 2, 3 o las que sean necesarias. Néstor, te agradecemos muchísimo por esta reseña y por supuesto que seguimos atentos a todo el trabajo que se está haciendo desde la Unión Cívica Radical. Gracias a ustedes, invitamos a todos los militantes y simpatizantes, que también hubo varios, sin ser militantes, estaban ahí sentados y tuvieron la oportunidad de hablar y estar presentes en la próxima reunión abierta, el próximo martes. Después vamos por las redes o por ustedes mismos vamos a mandar la invitación ya de horario y todo. Bien, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo grande. Chau, que chau. Tengas buen día, hasta luego. Néstor Correa, uno de los participantes ayer en la Asamblea de la Unión Cívica Radical. Escuchar a quienes tienen experiencia, delinear un partido a futuro, conocer cuáles son las intenciones del radicalismo hacia 2023, pero todavía no se llegó a hablar de candidaturas.